Digo, muchas gracias por venir en esta noche, miércoles, ¿no? Miércoles, 20 horas en Sucre, hermoso día de sol, noche fría, fresca como todas las noches de julio. Leí en Google, porque ahí está todo en Google, les dije, está todo. Bueno, la temperatura va a ir refrescando, el fin de semana 1 grado, domingo y lunes cuando me vaya, 1 grado en la mañana temprano. Lindo, a mí me gusta el frío así, el frío seco y el buen sol de las regiones altas. Parece que el sol calienta más ahí. Como aquí estamos a 2.800, ¿no? Más o menos metros de altura. Bueno, gracias por venir en esta noche. Entonces, vamos a continuar nuestro tema. ¿Cómo era el tema? ¿Cómo dice allí arriba? Del lado de afuera. ¿Cómo dice? Porque yo no lo leo, ustedes lo leen. ¿Esperando qué? Su venida. ¿Y a quién están esperando? Bueno, así comenzamos anoche. ¿Quién es el que viene? Segunda pregunta. ¿Y cómo fue anunciado que viene? ¿Cómo? ¿Salió en el diario, en el periódico? ¿Salió en la televisión? ¿Cómo fue anunciado que viene? ¿Vino ya? ¿Viene por segunda vez? ¿De quién estamos hablando? Bueno, para todo eso, como tenemos varias noches, y ustedes tienen la gentileza de venir, anoche martes comenzamos, iremos hasta el domingo si Dios quiere, y ustedes vienen. Como tenemos varias noches, pensé en hacerlo todo este desarrollo, esta lectura, desde el principio. Y anoche vimos eso, repasamos un poquito, comenzamos en el Génesis anoche. Claro, ¿saben por qué comencé ahí? Porque el Señor Jesucristo comenzó allí. Por favor, busquen en sus Biblias Lucas 24 y a ver si vamos coordinando como anoche con el hermano allá arriba en los controles. Sensacional, muy bien. Lucas 24, 44. Mire esto. A la altura de este versículo, de este relato, el Señor Jesucristo ya había resucitado. Está con sus discípulos en Jerusalén y pasó varios días enseñándoles. ¿Oyó? Ya resucitado. Enseguida no subió al cielo, no fue ascendido al cielo. Estuvo con sus discípulos en Jerusalén. Estuvo también con sus discípulos en la Galilea, comió con ellos y les enseñó. Mire, y les dijo a los discípulos, estas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros, es decir, antes de morir, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Está escrito de mí, dijo el Señor Jesús, en la ley de Moisés, número 1, en los profetas judíos y en los salmos judíos. Son 150, los tenemos nosotros. Mire, está escrito del Señor Jesús en la Torá. El Señor, mire usted, el Señor habló del Antiguo Testamento en los términos que los judíos hablan hoy. ¿Sabía usted? Torá, profetas y salmos. Mire usted, la Torá es ley, la ley de Moisés. ¿Qué es eso? Los 5 libros de Moisés. Ayúdenme a contar. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa es la ley de Moisés, la Torá, los profetas y los salmos. ¿Saben? Los judíos hasta el día de hoy agrupan los libros así y llaman al Antiguo Testamento así como Tanaj. Mire, el hebreo, acá tienen escritura hebrea. Difícil, ¿eh? Bueno, no tiene vocales. El Tanaj, Antiguo Testamento, son 3 letras. T, N, J. T, N, J. Tanaj. 3 letras. La T, eso es un acrónimo, como una sigla. Con las 3 iniciales forman otra palabra. ¿Está visto? La T, Torá. T. La N, Neviim, profetas.
Ilak, Ketubim, los salmos. Miren ustedes, con las 3 letras formaron otra palabra, Tanaj, hasta el día de hoy. Y el Tanaj hebreo, el Antiguo Testamento, tiene exactamente la misma cantidad de texto que nuestro Antiguo Testamento. ¿Oyó? Bien, volvamos a esto. El Señor dijo que Él había sido anunciado por los escritos de Moisés, por los profetas judíos y por los salmos judíos. Entonces, si vamos a estudiar su persona, dado que estamos hablando de su venida, y se me ocurrió, porque creo que es de bendición espiritual, se me ocurrió hacerlo desde el principio, entonces vamos a estudiar quién es Él y cómo fue anunciado desde el principio. ¿Y dónde comenzar? Con los escritos de Moisés. Por eso anoche comenzamos ahí. Y comenzamos bien en el principio, en Génesis 3:15. Yo les expliqué, Dios creó a Adán y Eva cayeron en pecado, la serpiente los engañó y vino Dios y le dijo a la serpiente, el hijo de la mujer te va a derrotar para siempre. Y ese hijo nacido de mujer sería el Mesías, el Salvador. Comenzamos ahí anoche, Génesis 3, pero después dijimos, de la humanidad, Dios buscó a un hombre de fe, a ver quién le creía, y le creyó a Abraham. Entonces lo llamó a Abraham, Abraham obedeció, le creyó, entonces le dijo Dios, Abraham, porque me creíste al punto de la prueba límite de sacrificar a su hijo, ¿no? Y Dios le detuvo la mano. Porque me creíste, Abraham, en ti y en tu semilla, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Allí va marcando Dios la familia de donde vendría el Salvador, del linaje de Abraham. Muy bien, Abraham tuvo varios hijos, pero Dios marcó a Isaac y después marcó a su nieto Jacob. Entonces el linaje es Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 varones y Dios le cambió el nombre. ¿Cómo fue? Israel, el que forcejeó con Dios pidiéndole la bendición, y Dios se la dio. 12 varones, 12 tribus. El primer varón, el primogénito, fue desechado porque pecó grave contra su papá. Los otros 2 fueron desechados de la línea de descenso familiar, digamos, porque fueron traicioneros y malos. El cuarto era Judá, y por ahí, por Judá, vino la descendencia, y ahí vino de la tribu de Judá, y leímos en Crónicas, Primera Crónicas 5, Primera Crónicas 2, y dentro de la descendencia de la familia de Judá, la tribu de Judá, un día Dios señaló un jovencito que agradó su corazón. ¿Cuál? ¿Quién? David, que llegó a ser rey. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y Dios se agradó de él y le dijo a David, aquí va marcando la familia, le dijo a David, David, de tu descendencia, según en la carne, o sea, hijo, nieto, bisnieto, tanta, nieto, ahí voy a levantar un varón impecable que reinará en justicia. Lo leímos en segundo libro de Samuel 7 y segundo libro de Samuel 23, anoche. Y también leímos el Salmo 72, que escribió el rey David acerca de su hijo. En principio parece que el Salmo comienza, y como se lo dedica a Salomón, habla de Salomón, pero el salmista, el rey David en el Salmo 72, avanza para hablar proféticamente de aquel hijo, aquel descendiente de David, que reinará con majestad y justicia mientras duren la luna y el sol, dice. Epa, este no es un hombre cualquiera, el que vendría, el que vendrá. Va a reinar mientras duren el sol y la luna.
será magnífico y serán benditas en el linaje de David y en él todas las naciones, dice el Salmo 72. ¡Ah, qué bien! Ahí vamos bien. Entonces, fue anunciado por la ley, los profetas y los salmos. Y ahí vamos a avanzar en esta noche. Vamos a seguir enfocando su persona, la persona del Mesías anunciado. El Salvador, el gran rey, fue anunciado entonces por Moisés, los profetas y los salmos. Entonces, en esta noche les invito a considerar algunos textos en los profetas judíos y en los salmos proféticos. ¿De acuerdo? Para ir viendo más, comprendiendo mejor cómo él fue anunciado. Bien, tomen su Biblia, por favor, ábranla allí. Vamos al profeta Miqueas. Si no lo puede encontrar, no se preocupe, allá el hermano nos va a ayudar para poner los textos aquí. Vamos a ir al profeta Miqueas. A ver, pero vamos a ir en orden en el tiempo. El rey David vivió alrededor del año 1000 antes de Cristo. ¿Vamos? Quedó la promesa, quedaron escritos algunos salmos, de su descendencia vendría el Salvador, el Mesías, el ungido. Bien, pasaron los años y llegamos a los años 700, ¿comprende? David en el 1000, pero como es antes de Cristo, venimos rumbo hacia el 1, vamos bajando. David en el 1000 y en los años 700, en las inmediaciones de Jerusalén, vivieron dos profetas que escribieron libros magníficos. Uno es el profeta Isaías, que vamos a ver en un momento, y otro es el profeta Miqueas. A ver, vamos a encontrar Miqueas. Yo sí lo tengo que encontrar. Entonces, anote por allí, años 700, alrededor de los años 700, y vamos a buscar el profeta Miqueas. Por favor, capítulo... Ahí. No se puede con las dos manos, o con una mano. Capítulo 3. Vamos a avanzar desde el 3 hasta el 5, observando el libro de Miqueas. Ahora, yo quiero, hermano, que usted lo considere a Miqueas como quien fue. Judío. Todo el Antiguo Testamento fue escrito por judíos. Y te paso un chisme. El Nuevo Testamento también fue escrito por judíos. Bueno, dejémoslo. El Antiguo Testamento, profeta judío, vivió en Moreset, a unos 20, 30 kilómetros de Jerusalén y a unos 20 por ahí de Belén, en la zona esa. Jerusalén estaba y está ahí digamos, a 11 kilómetros al norte de Belén, o digámoslo al revés. Está Jerusalén, capital del reino, 11 kilómetros para abajo, para el sur, Belén. Y en los alrededores otros pueblitos, Tecoa, Moreset y otros pueblitos más de aquellos días. Por ahí vivió Miqueas, Y también en Jerusalén, como consejero de reyes, vivió Isaías. Profetas judíos que escribieron en hebreo, ¿de acuerdo? Vamos al libro de Miqueas. Miqueas capítulo 3, y dice versículo 8, vamos a ver allí, Miqueas 3, 8 dice: yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a los judíos su rebelión y a Israel su pecado. Tiempos duros eran esos. Los profetas denunciaron pecados de los judíos. Y vamos a versículo 12. El anuncio realmente es muy fuerte, muy bravo. Miqueas 3:12 dice: a causa de vosotros, Sión, ¿qué era Sión? ¿Se los dije anoche? Sión es Sión. Claro. Miren, por ahí andan algunos evangélicos diciendo que Sión, algunas iglesias se llaman Sión inclusive, o que la Sión es la iglesia, o Sión el corazón, o Sión allá en los cielos. Espera, hermanito, Sión es Jerusalén. Usted toma un avión, usted se va a Virubiru, Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, otro avión a Madrid. Y de Madrid va a Tel Aviv. Baja en Tel Aviv, toma un tren o un bus
70 kilómetros o 60 por ahí, Jerusalén. Va a Jerusalén, llega allí y pide que le indiquen dónde está. Monte de los Olivos, una bajadita, el Valle del Cedrón, Monte del Templo, Monte Moriah, una bajadita y una subida hacia el sur, una pequeña colinita, Sión, el monte Sión. Cuidado con los devocionales que te hacen pensar que Sión es mi corazón y mi mundo y mi cielo y mi nube donde floto. Vamos a interpretar la Biblia como debe ser, concretamente. Después vendrán las aplicaciones, claro. Sión, Jerusalén, o sea, uno de las colinas de Jerusalén, pero en algunos textos bíblicos es tomado como sinónimo de Jerusalén. Ahí reinaba el rey descendiente de David en esos días. Y la mayoría de los reyes fueron malos, la mayoría. Hoy estaba con un niño, con un jovencito, porque en las mañanas tenemos clases bíblicas. Él se llama Josías. Y yo le dije, ese es uno de los mejores reyes que tuvo Judea. Bueno, hubieron pocos. En aquellos días avanzó el pecado en Israel. Y dice Miqueas, a causa de vosotros, Sión será arada como campo. ¡Oh! Y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. Y el monte de la casa, ese es el monte Moriah, el monte de la casa del templo de Salomón, que Salomón había construido unos 250 años antes, será como cumbre de bosque. Mirá lo que está diciendo este hombre, es algo terrible. En Jerusalén están los palacios que construyó David, que construyó Salomón. En Jerusalén, en Sión, está el gran templo de Salomón, con kilos y tal vez toneladas de oro, magnífico. ¿Qué dice este campesino? Miqueas, ¿qué dice? A causa de tus pecados, les dice a los judíos de Jerusalén, les dice, Sión va a ser arada como campo. No va a quedar nada. Y Jerusalén, montones de ruinas. Bien duro el mensaje. Pero inmediatamente, porque el corazón de Miqueas amaba a Jerusalén, y el corazón de Dios ama a Jerusalén y a los judíos, inmediatamente él está anunciando allí que vendría destrucción sobre Jerusalén. Pero inmediatamente avanza y entramos en capítulo 4 y avanza hacia el futuro. Cuando en el futuro, que hoy todavía es futuro, reinará el que tiene que venir, reinará el Mesías. Mira capítulo 4, versículo 1, acontecerán los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, será la capital del reino, y más alto que los que y correrán a él los pueblos. Es decir, cuando en los postreros tiempos reine el Mesías, lo vamos a entender mejor leyendo más, versículo 2, Jerusalén será restaurada y será maravilloso. Vendrán muchas naciones, dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión a futuro saldrá la ley y de Jerusalén una vez más va a salir la palabra de Jehová al mundo. Mire qué visión la del profeta. Él está hablando 7 siglos antes de Cristo, o sea, hace 27 siglos. Y esto todavía es futuro. Apunta a los postreros días, cuando el Mesías reine y esté de nuevo la casa de Jehová y el mundo sea enseñado la palabra de Dios. Versículo 3. Él juzgará. ¿Quién? Jehová, el Mesías. Él juzgará entre muchos pueblos, corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos, martillarán sus espadas para que sean asadones y sus lanzas para que sean hoces para cultivar. No alzará espada nación contra nación, ni se prepararán más para la guerra. Te pregunto, es futuro, ¿no? Claro que es futuro. El mundo tiene un montón de ejércitos hoy en día y un montón de armas. Allá en Medio Oriente todos están armados y tienen armas.
Pero llegará el tiempo cuando venga el Mesías y establezca la capital en Jerusalén, corregirá naciones y todas sus espadas y sus lanzas, y digámoslo así, la tecnología armamentista va a ser destruida y va a ser convertido todo ese esfuerzo en agricultura. Todos los enormes gastos que lleva mantener un ejército, la logística, el entrenamiento, el sustento y todos los gastos que hoy tienen una tecnología impresionante los ejércitos. Todo GPS, computadora, tablet, teléfono, GPS, impresionante los soldados modernos. Todo ese gasto enorme no va a haber más cuando reine el Mesías. No se ensayarán siquiera, ni se entrenarán para la guerra. Versículo 4. Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. No habrá terrorismo, no habrá guerra, todos estarán en paz en aquel día. Nadie los amedrentará, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo prometió, lo dijo. ¡Ah! ¡Mire! ¿Qué más? Versículo 5. Aunque todos los pueblos, dicen los judíos, anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Versículo 6. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, la renga. Empieza a hablar de naciones. La que cojea, recogeré la descarriada, recogeré la que afligí, la nación de Israel. Versículo 7. Y pondré a la coja como remanente, a la descarriada como nación robusta. ¿Ves? Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde entonces y para siempre. Jehová reinará sobre ellos. Miqueas capítulo 4. Ese es el Mesías, Jehová en ser humano. No vimos algunos textos todavía, pero no va a ser un simple descendiente de David. No va a ser un ser humano común. Va a ser un ser humano impecable, sin pecado, y además es Dios en ser humano. Jehová en ser humano. Versículo 8. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. ¿Y cómo entendemos esto? Bueno, para comprender esto hay que meterse con los judíos mesiánicos y algunos escritos de Alfred Edersheim, un judío mesiánico que escribió unos libros así, 2 tomos así acerca de la vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Y él nos explica que esa torre del rebaño estaba en las afueras de Jerusalén. Miren, no voy a ir al Génesis para leerlo porque se nos hace muy tarde, pero en Génesis 35, versículos 19 al 21, esa torre del rebaño, que en hebreo es Migdal Eder, se cita en Génesis en los días de Jacob, cuando a Israel se le muere Raquel en las cercanías de Belén, la sepulta y nace, porque se le muere en el parto, nace el último de los hijos. ¿Cuál fue? Benjamín. ¿Estamos? Ok. Y la sepulta ahí en las afueras de Belén. Te cuento algo. Hace varios miles de años. Y la tumba de Raquel todavía está en las afueras de Belén, custodiada por soldados israelíes en este momento. Qué bárbaro. Y esa es la profecía. Torre del rebaño. En esa zona había una torre que se llamaba Migdal Eder, la torre del rebaño. En los días del Señor Jesús te cuento que era la torre donde se congregaban los pastores para pastorear todo el rebaño de la zona. ¿Te acordás? Y ese rebaño no eran cualquier ovejita, eran ovejas del templo. Ese rebaño eran cuidados por pastores que estaban al servicio de los sacerdotes del templo. Y tenían que ser criadas ese rebaño, tenía que ser criado en condiciones limpias, porque la oveja que iba al matadero tenía que estar sin tacha, el cordero sin mancha, ¿de acuerdo? Esos eran los rebaños. Miles iban llevados entre valles y colinas al templo en Jerusalén, 11 kilómetros al norte, para ser sacrificados en el templo.
¿De acuerdo? Eso eran los rebaños. Ahora, mira la profecía de Miqueas. 700 años antes de Cristo. Dice, a ti, hasta ti, torre del rebaño, vendrá el señorío, el Señor, el reino de la hija de Jerusalén. Vendrá, como dice, primero. El Mesías vendría primero allí, o sería anunciado allí, en Belén, en las afueras ahí, en la Migdal Eder, en la torre del rebaño. Ah, qué interesante. Y sigue la profecía en el libro de Miqueas. No puedo hacer un estudio del libro de Miqueas, tengo que avanzar necesariamente a capítulo 5, versículo 2. 5:2. Tú, Belén, Éfrata, esa zona que había y hoy hay varios pueblitos, se llamaba Éfrata, fructífera, porque curiosamente es una pequeña zona muy fértil en medio del desierto de Judea. Así que se llamó y se llama Éfrata. Y uno de los pueblitos es Belén. ¿Sabes qué significa Bethlehem? Porque así se escribe en hebreo. Bethlehem. ¿Sabes? Casa de pan. A ti, Belén Éfrata, que eres pequeñita, pero no vas a ser siempre pequeñita porque vas a ser famosa. Pequeña entre las familias o entre las villas de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¡Qué anuncio! Belén, de ti saldrá, de allí. Bueno, está bueno esto, porque coincide con algo. Belén era la ciudad o pueblito natal de David, y el Mesías habría de nacer en el linaje de David. ¿Comprende? Ah, qué bien. O sea que saldría de Belén el que será Señor en Israel. Esa palabra Señor no es ni Jehová ni Adonai, es una palabra para caudillo, para líder. ¿Cómo lo fue Booz en días antiguos, en esa zona también? Pero no me voy a ir por allá porque si no, no termino más. Saldrá el que será Señor en Israel. Y aclara, sus salidas son desde antes. Va a salir de Belén, sí, pero antes también salió. Miren, no tengo tiempo para explicarlo, pero desde la antigüedad el Señor se manifestó. ¿Cómo? En forma del ángel de Jehová, que estuvo desde el Génesis y pasó por los jueces y se manifestó varias veces como el ángel de Jehová, el enviado de Jehová. ¿Sí? Ahora, evidentemente, él se iba a hacer ser humano, iba a salir de Belén de Judea, el que será Señor en Israel. ¡Qué profecía! ¡Qué bien como lo indicó Miqueas! Indicó que iba a llegar allí a la torre del rebaño y que iban a salir de Belén, el que será Señor en Israel. Ahí vamos teniendo más datos de quién es este que vendría y cómo fue anunciado. Ahora vamos al libro de Isaías, bien grande el libro de Isaías. Después de Salmos, Proverbios, Cantares, viene Isaías, un libro bien grande, 66 capítulos, y yo diría que grandioso, hermano, por el contenido que tiene, porque es uno de los libros que más veces anunció al Señor y su venida. Bien, vamos a ir un poco en orden por los anuncios y vamos a ir a Isaías 7. Anote por favor Isaías 7, 13 y 14. Aquí el profeta Isaías se acerca a el rey de Israel, al rey de Judea, que es un rey de la casa de David. Y dijo entonces Isaías, ¿lo tiene así? Si no aquí, Isaías 7:13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David. Este es un mensaje para el rey y para la casa de David. Esa familia descendiente
de el rey David. Estamos en Jerusalén, el profeta Isaías se acercó al rey y le dio esta profecía. Oíd ahora, casa de David, ¿es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Versículo 14, dijo entonces, por lo tanto, el Señor mismo le dará una señal a la casa de David, los judíos descendientes de la casa de David. ¿Cuál señal? La Virgen concebirá. Atención, no se trata de cualquier jovencita que se iba a casar, no. Se trata de una virgen que concebiría sin que varón la tocara. Bueno, la Virgen concebirá y dará a luz un varón en la casa de David, claro, y llamará su nombre Emmanuel. Enu es nosotros, Emanu con nosotros y Él es Dios. Dios con nosotros. ¡Qué tremendo anuncio! Una doncella, acuérdese David, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, su tataranieto, tanto nieto, una jovencita en la parentela, en la descendencia de David, iba a concebir, virgen, en el hebreo es Ha-Alma, la doncella, virgen concebiría y después ni iba a necesitar ir al médico para una ecografía, porque iba a ser varón, no iba a ser nena, iba a ser varón, y daría a luz un parto natural, un varoncito, y ese varoncito, ese bebé, llevaría por nombre Dios con nosotros. Que en el marco de la profecía es Dios con nosotros, la casa de David. Ese nosotros, no es nosotros, es con nosotros la casa de David. Después por extensión llegó a nosotros y el Señor está con nosotros. Sí, claro, pero vamos a seguir la profecía. En el marco de la profecía es para la casa de David. Y el que viene se va a llamar y va a ser Dios con nosotros. Así que mire, hasta aquí lo que anunciaron Moisés, los profetas y los salmos. Nacería de mujer y vencería al diablo. Del linaje de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David y la descendencia. Nacería de mamá virgen. Y sería Dios con nosotros, la casa de David. ¿Y dónde sería anunciado o vendría? La torre del rebaño, en las afueras de Belén. Y de Belén saldría el que será Señor. Ya vamos acumulando varios datos. ¿Qué más? Vamos a capítulo 9. Isaías capítulo 9. Vamos buscando. Yo tomo un poquito de agua. Usted busca ahí, si no también podemos leer aquí. Isaías 9, del 1 al 7, hermanos, es una profecía fantástica, maravillosa. ¿Saben? Varias veces fui y vamos a Israel, vamos con grupos de hermanos. Cada uno se va anotando, armamos un grupo, marcamos la fecha y vamos a Israel. En cada lugar yo explico las escrituras. Nazaret, Caná, Magdala, Capernaum, toda esa región del norte, de alrededor del lago de Galilea, se llama Galilea. 700 años antes de Cristo, hay una gran profecía de parte de Isaías. Cuando llegamos a la Galilea, la primera mañana que estamos con la gente, yo leo este texto y lo explico, porque es muy importante que lo comprendamos. El Mesías iba a venir a la Galilea, la zona alta de Israel. ¡Qué magnífico! El lago de Galilea es un lago de unos 13 kilómetros de largo por 8 de ancho, agua dulce, porque viene del Jordán, baja del Hermón, agua dulce y baja y sigue el Jordán para abajo hasta desembocar en el Mar Muerto. Agua dulce. Los judíos hoy sacan agua potable para beber de ahí y procesan y todo eso. Lago de Galilea, toda la zona de Galilea, bien.
Isaías hace un anuncio extraordinario. Vamos a leerlo. Dice Isaías, 700 años antes de Cristo: no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la tierra de Zabulón y Neftalí. Mire, ahí menciona 2 tribus. Usted puede fijarse en su Biblia si tiene mapita de tribus o en el Google. En el Google está todo, ¿está? Bueno, y busca ahí cómo fue en los días de Josué, incluso cómo heredaron la tierra. Y arriba está la tierra de Zabulón, es la parte central de la Galilea. Y la tierra de Neftalí es de ahí para arriba hasta el Monte Hermón, casi. ¿Y sabe una cosa? Le digo entre paréntesis antes de leerlo. Esa es la zona a la cual vino el Mesías. Tierra de Zabulón y de Neftalí, Caná, Nazaret, Magdala, Capernaum, Cesarea de Filipo. Notable. Pero bueno, vamos para atrás, 700 años antes. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. Dice, llenará de gloria el camino del mar en Galilea de los gentiles. El camino del mar. Esa es la vía Maris, que viene desde Egipto, pasa la franja de Gaza, pasa a el Sarón hasta Cesarea, cruza el valle de Meguido, que después se llamó Meguido, Armagedón, y sigue y pasa por arriba del lago de Galilea y sigue a Damasco. Es el camino del mar, la vía Maris romana. Estaba anunciado, el Mesías iba a venir a esa zona. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esto es futuro, iba a haber gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Les explico. ¿Por qué dice en tinieblas? Resulta que esa fue una zona de tinieblas espirituales. Miren, después de Isaías pasaron 7 siglos en la zona hasta que vino Cristo. Les cuento rapidito lo que pasó en 7 siglos. Vinieron los asirios, capturaron toda esa zona y hasta tomaron la Samaria, digamos. Y trajeron todas sus idolatrías y dioses. Y se mezclaron con las mujeres que vivían ahí y ahí comenzaron los samaritanos. ¿Va? Además, por tiempo, esa era la zona donde había estado el culto a Baal y a Astoret y todas esas locuras. Los asirios trajeron su idolatría. Pasó un tiempo y llegaron los griegos a ese lugar. Por ahí pasó Alejandro en sus conquistas. Y los griegos dejaron sus idolatrías en ese lugar. Cuando vamos al norte, hoy tenemos restos arqueológicos del templo de Pan. Pan, así como suena. Pan. Ese era un semidios griego, un desquicio mental. Porque era mitad hombre, hasta acá, hasta la cadera, y para abajo eran piernas o patas de cabra con pezuña. Y era promiscuo sexualmente, atacaba las cabras y los pastores. Mire qué ideas. Y estaba el templo de Pan, hacía sacrificios de sangre y hacían orgías ahí, todo eso. Terrible. Pan, además se dedicaba a tocar la flauta, y de ahí viene la flauta de Pan. Y como corría a las ovejas y a los pastores, huían con miedo, y de ahí viene la palabra pánico. ¡Mirá! Bueno, sigo. Después de los griegos vinieron los romanos. Y además de Pan, ubicaron a Pan y sus ninfas y templos ahí, y mármoles y caídas de agua, porque ahí están los manantiales del Jordán. Lindo lugar, digamos, geográfico. Y metieron otras ninfas y otras diosas griegas y romanas. Era eso. Terrible. Oscuridad. Y en medio de todo eso, vivían los judíos, en los días del Señor Jesús, digamos. Humildes, agricultores, pescadores en el lago, con sus sinagogas, y en medio de toda esa idolatría, ciudades romanas había en los días del Señor Jesús. ¿Está? Se citan grandes ciudades que los evangelios no las citan. Séforis,
Tiberíades, y había ciudades romanas con circo romano, no circo no, pequeños teatros romanos, donde actuaban los actores, los hipócritas, abajo de máscaras. El Señor menciona a los hipócritas, que actúan con máscaras. Bueno, esa era la Galilea y toda su oscuridad espiritual. Los judíos vivían muy tristemente allí, oprimidos porque tenían que pagar impuestos al templo, porque tenían que pagar impuestos a los romanos, y vivían con todas esas idolatrías asquerosas en el medio. Pero la tierra que mora en tinieblas va a haber gran luz. Luz resplandeció. En la tierra de sombra de muerte, luz va a venir. Claro que sí, versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Eso es profecía. 700 años antes. El que iba a venir iba a multiplicar la gente y la alegría de los judíos en ese lugar. Sí, sí, sí. ¿Te acordarás? ¿Me sigues? ¿Te acordarás que cuando él vino, le siguieron como 15,000 en la pradera? Porque dice que multiplicó el pan y había 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ponele 5,000 mujeres más y ponele niños, porque siempre hay niños. ¿Viste? Lo saca para la clasecita. Bueno, entonces 15,000 por lo menos. En la triste Galilea fue fantástico. Multiplicaste la gente y la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como cuando reparten despojos. Versículo 4. Vamos a abreviar un poquito. Tú quebrarás su pesado yugo, etc. Versículo 5. Todo calzado que lleva el guerrero será quemado. Versículo 6. Porque un niño es nacido. Claro que sí, recién lo leímos. Va a nacer en Belén, pero va a llegar cuando sea adulto, va a llegar a la Galilea. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Mira qué detalle. Como niño nacería, pero es hijo de alguien que lo va a entregar, que lo va a dar. ¿Sabes de quién se trata, no? Bueno. Y el principado trae sobre su hombro. O sea que este varón es un príncipe y tiene nombres especiales. En nuestro castellano figura así, pero dicen que en el hebreo son 4 nombres. El primero es admirable consejero. Sí, él sería ese admirable enseñador que respondía a las preguntas, breve, exacto. Cuando te daba una respuesta era un rayo de luz y de bendición. El admirable consejero, número 1. Número 2, Dios fuerte. ¡Epa! ¿Cómo va a llamar a este varón Dios fuerte? Bueno, porque es Dios en ser humano. Tercero, Padre eterno, Padre de eternidad. Y cuarto, Príncipe de paz. Él va a ser la paz. Me encanta ese nombre, Sar Shalom. Él es el zar de la paz. En el hebreo es así, Sar Shalom, el que va a hacer la paz y trajo la paz y traerá la paz. ¡Qué fantástica profecía! Vos sabés que se cumplió, ¿no? Claro, el Señor vino a la Galilea. Y yo le digo a los judíos, hoy en día les digo a los judíos, escúchame, porque cuando vamos... nuestro grupo es un grupo que vamos a todos lados, hablamos castellano, pero tenemos un guía judío, un guía turístico autorizado con un carnet. Él es el que explica las cosas y yo también explico de las escrituras. Y le digo al guía, Alfredo, el último que tuvimos, la mayoría de los judíos no cree que Jesús sea o haya sido el Mesías. Le digo, ¿viste lo que dice acá? Isaías 9, se cumplió. Él llenó de alegría la Galilea, subió al monte de las bienaventuranzas, anunció a todos los pueblitos que había llegado, fue por cada una de las sinagogas. ¿Sabes una cosa? Te cuento otro chisme. El mayor descubrimiento arqueológico en Israel en este siglo XXI
¿Sabés qué es? Buenísimo. Encontraron y excavaron, ¿viste cómo hacen los arqueólogos? El pueblito de Magdala. Búscalo en el Google, está todo. Y en el YouTube también. Y ahí te explica. Y ahí estuvimos hace poquito, 2 meses. Magnífico, Magdala. Y descubrieron la sinagoga de Magdala, con todas las cosas judías que tiene. Fantástico. Esto comprueba que él vino. Y le digo yo al judío, escúchame, si no fuera el Mesías y tuviera que venir hoy, ¿a cuál Galilea encuentra? La Galilea de hoy es hermosa, tiene una costanera hermosa, lindas ciudades, pueblitos tranquilos, y mayormente se dedica al turismo, a la pesca, y hay muchos agricultores alrededor de la Galilea. Le digo, ¿acá va a venir el Mesías? ¿Esto es tierra de oscuridad? No, en su momento lo fue, cuando estaban bajo idolatrías y oprimidos por los romanos y todo eso, se cumplió. Bueno, me adelanté un poquito, pero Isaías 7 anunciaba todo esto. ¿Te das cuenta? No, Isaías 9, 700 años antes de Cristo. Ahora sigue la profecía, sigue, versículo 7, continúa. Versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos va a hacer eso. Te cuento algo. Este versículo todavía no se cumplió. Los 6 primeros se cumplieron. Este todavía no. Cuando vuelva lo va a cumplir. ¿Te das cuenta? Vino como el Sar Shalom, el príncipe de paz, el principado sobre sus hombros. Él es el rey. Vino de manera sencilla, como un rabino, como un rabí, como un mogué, enseñando en las sinagogas, como un maestro. Vino, pero todavía no está sobre el trono de David, nunca estuvo. Lo rechazaron en Jerusalén. Cuando vuelva, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Dónde? Sobre el trono de David, reinando en Jerusalén, disponiendo justicia y juicio desde entonces y para siempre. Dalo por hecho, el celo de Jehová lo va a hacer. Pero cuando regrese, ahí estamos viendo su venida. Para. Ya tenemos que empezar a hablar, porque lo sabemos, sus venidas. Sus venidas. ¿De acuerdo? Bien. Isaías 53. Vamos a Isaías 53. ¡Qué profecía, Isaías 53! ¡Qué magnífico! En realidad es una gran profecía que va desde 52:13 hasta 53:12. Isaías 53. Te cuento, este capítulo es tan claro anunciando que el siervo de Jehová va a ser un rey admirable. Mira por favor, Isaías 52:13. Dice, he aquí mi siervo. Isaías 52:13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado. Se asombrarán de él muchos. ¡Oh, qué grande! Pero después dice, pero se asombrarán, será desfigurado y su hermosura será desfigurado. ¿Cómo desfigurado? Y entramos en capítulo 53 y dice, fíjate por favor, versículo 3, 53:3, fíjate, dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. 4. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. 5. Herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Su llaga fue... Esto es profético, está anunciando que va a ser molido por los pecados, va a sufrir. Y versículo 6, y dice, nos descarriamos como ovejas, los judíos se apartó cada uno por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7,
Angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. ¿Cómo es esto? Mira versículo 10. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo a su siervo, el Mesías. Lo sujetó a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación, va a morir. Entonces verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será prosperada en su mano. Va a resucitar. Mirá, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho, justificará a los impíos. Mire versículo, lo voy a buscar, 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. O sea que lo iban a encarcelar, lo iban a juzgar y lo iban a llevar al matadero. Y lo iban a quitar de en medio. Y después dice, fue cortado de la tierra. ¿Y de qué manera? Por la rebelión de mi pueblo, dice Isaías. Por la rebelión del pueblo de Israel. Mire, ¿y cómo compaginamos todo esto? Te cuento, los judíos de antaño leían estas escrituras, judíos de antes de Cristo, ¿me entendés? Leían esto y dice, ¿cómo? Que nacerá en Belén, sí, viene a la Galilea, este rey de gloria, sí, pero ¿y cómo es este pasaje? Dice, será agredido, molidos, los llevarán al matadero, va a morir, ¿cómo? Vos sabés que algunos judíos, escuelas rabínicas de siglos atrás, hasta llegaron a pensar que podían venir dos Mesías. Uno que iba a morir por el pueblo y el otro que iba a venir en gloria a reinar. Mira, no podían entender que era un Mesías en dos venidas distintas y dos misiones distintas. Y bueno, ahora nosotros sabemos, dos venidas separadas por varios siglos la una de la otra. Ahora vamos comprendiendo mejor. Salmo 24, porque la hora avanza. Y acordate, por favor, fue anunciado por los escritos de Moisés, los profetas y los salmos, claro. Mira el Salmo 24, ahí lo anunciaba también. Casi tiro las flores, hermosas las flores. Salmo 24, ahí también lo anuncia el Rey de Gloria. Pero miren cómo dice el Salmo 24, vamos a leerlo, una introducción. Primero dice el escritor, ¿quién lo escribió? Mira, lo escribió David, Salmo profético. Dice David, como una introducción, como un prólogo a lo demás. Dice, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Dios es dueño de todo. Bien, versículo 2. Y ahí viene un gran quién. Viste que yo te planteé un par de preguntas. ¿Quién es el que viene? Segunda pregunta, ¿cómo fue anunciado que viene? Mirá, el salmista hace lo mismo. Él fundó la tierra, Dios fundó la tierra sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Versículo 3. ¿Quién? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Eso es el monte del gobierno y el monte del templo, el monte de la santidad de Dios. ¿Quién estará en su lugar santo? En la casa santa, en el Beit Hamikdosh, en la casa santa de Dios. La pregunta es, ¿quién será digno de gobernar el mundo que Dios creó? El Mesías. Versículo 4. ¿Qué características tiene que tener? Limpio de manos, puro de corazón, no ha elevado su alma a cosas vanas, no juró nunca con engaño. Versículo 5. Él recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Ahora, ¿qué varón es así? ¿Qué varón es impecable? Ninguno. David dijo, oh Señor, no es así mi casa, pero Dios lo va a hacer. De la casa de David va a levantar un varón con estas características. Versículo 6.
Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Claro, la generación que le crea y entra al reino va a ser, le va a seguir y va a ser semejante a él porque van a seguir su conducta, sus principios. Pero él lleva la dignidad de subir al lugar santo, el Mesías. Versículo 7. Alzado puertas, dice, que se abran las puertas de Jerusalén, entrará el Rey de Gloria. Este es salmo profético. ¿Y quién es este Rey de Gloria? 8. ¿Otro quién ahí? Otra pregunta. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y el Mesías. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Y sabes quién es? No solamente es un varón íntegro e intachable. El Rey de Gloria también es Jehová el fuerte y valiente, el poderoso en batallas. 9. Alzado puertas vuestras cabezas, entrará el Rey de Gloria. 10. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Ese es el Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria. Selah, reflexiona sobre eso. ¿Ves ese salmo profético? El único digno será ese varón íntegro de estar en el gobierno de Jerusalén y el mundo y estar en el templo porque él es digno, el Mesías. Pero que además es Jehová de los ejércitos en ser humano judío. ¡Epa! También hay otros salmos que lo indican, que él es Dios en ser humano judío. Mira el Salmo 45. Salmos proféticos. Acordate que David fue profeta. Bueno, el Salmo 45 lo escriben los hijos de Coré. También es profético. ¿Cómo dice? Rebosa mi corazón palabra buena. Elevo al rey mi canto. De nuevo, este es el rey, el Mesías anunciado. Mi lengua es pluma del escribiente muy ligero. Versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. No hay duda. El Mesías, el Señor Jesús, el más hermoso de los hijos de David y de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Te ha bendecido Dios para siempre. Magnífico el Señor. Magnífico. Pero mira, versículo 6. Sigue hablando del rey, el Salmo, y dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre cetro de justicia, el cetro de tu reino. Ah, mire, porque el gran rey, además de ser hombre hermoso e intachable, hombre digno, además, bueno, el Salmo 24 decía que es Jehová de los ejércitos, y aquí dice que es Elohim, el Dios de Israel en ser humano. Mire usted. Por último, en esta noche, Moisés, los profetas y los salmos lo anunciaron. Y vamos a Zacarías. Y ahí vamos a terminar en esta noche. Zacarías es uno de los últimos profetas. Vamos a ir al capítulo 9 y versículo 9. ¿Sabés que todo el capítulo 9 tiene grandes profecías? Pero no tenemos tiempo para todo y para tanto. Zacarías 9:9, mirá lo que anuncia. Alégrate mucho. Te cuento. Mirá. Zacarías escribió allá por el 520 antes de Cristo. Él vivía en Jerusalén, Zacarías, judío. Y anunció que va a venir el Mesías va a venir. Mire. Alégrate mucho, muchacha de Jerusalén, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Los judíos danzan y tocan pandereta, típico de los judíos, no para nosotros. He aquí tu rey vendrá a ti, Jerusalén. Justo, Salvador humilde. ¿Y cómo va a venir? Viniendo en justicia y derrotando las naciones. No. Va a venir mansito, va a venir sobre un animal mansito, va a venir justo, Salvador,
humilde, cabalgando sobre un asnito, va a entrar en Jerusalén. Sobre un hijo de asna, chiquito, tranquilito, va a entrar. También hizo, cuando ungieron a Salomón, también lo pusieron sobre un asnito, ahí en Jerusalén. Pero así va a venir. ¡Qué bárbaro, qué bien! Pero uno va unas hojas, un par de hojas después, y va a leer Zacarías 14. Zacarías 14. Y Zacarías 14 va a decir que en aquel día, ¿lo tenés? Zacarías 14, he aquí, al fin de los tiempos, el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos. Hermanitos, les dije que Jerusalén es una linda ciudad, viven en paz hoy en día, podés ir a comprar al mercado, a pasear a la plaza, hermoso. Pero vienen días terribles sobre los judíos y Jerusalén. Dentro de pocos años se viene sobre ellos la gran tribulación. Terrible, ¿eh? Terrible. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Versículo 2. Yo reuniré las naciones para combatir contra Jerusalén. Amigo. Te digo, tiene enemigos alrededor los judíos. El Líbano. Siria, con todo lo que hay ahí, con todos los terroristas y todo. Los jordanos del otro lado del Jordán. La franja de Gaza, los palestinos. Egipto al sur, hay muchos terroristas y ejércitos en el sur de Egipto. En este momento los judíos se cuidan y se defienden muy bien y cuidan su frontera de manera excelente. Está tranquilo, pero llegará un tiempo cuando todas estas naciones los van a avasallar y pasar por encima. Reuniré las naciones para combatir contra Jerusalén, la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad será un cautiverio, el resto del pueblo no será cortado, defenderán la ciudad los soldados de Israel, las chicas, ¿sabían, no? En Israel los jóvenes muchachos hacen el servicio militar 3 años, las chicas 2. Hay soldados, y ahí estarán en la lucha más feroz de los tiempos. Versículo 3. Entonces saldrá Jehová, viene el Mesías, y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Versículo 4. Y entonces se afirmarán sus pies en el monte de los olivos. El monte de los olivos se va a partir al medio y va a entrar a Jerusalén y ser rey. ¿Cómo es esto? Sí, se va a ser magnífico. En aquel tiempo, dice versículo 9, en aquel tiempo, cuando Él venga, versículo 9 dice, Jehová será rey sobre toda la tierra entonces. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué onda? Preguntan los jóvenes hoy en día. ¿Qué onda es esto? Primero me dice que va a entrar en un asnito, despacito, mansito, manso, humilde, salvador, y va a entrar en Jerusalén. Y aquí me dice que va a venir y luchar contra los enemigos y destruir a todos, y va a bajar y se parte el monte de los olivos y entre. ¿Qué onda? Esto es una contradicción, dice alguno. No es una contradicción. Es la misma persona en 2 venidas distintas. Es más, hoy lo podemos entender. En su primera venida oficialmente entró a Jerusalén montado en un pollino, en un asnito. Y ya van 21 siglos, como mínimo 21 siglos después, dentro de un tiempito va a venir a Jerusalén en gloria para defender a los judíos. Si no volviera, ahí sí que terminarían con los judíos. ¿Te das cuenta? Un Mesías, 2 venidas, 2 misiones extraordinarias y distintas, porque en su primera venida nació en Belén, salió de Belén, a los 30 años fue a la Galilea, la llenó de alegría, fue a Jerusalén. Ahí vamos entendiendo. Fue rechazado, como decía Isaías 53, fue llevado al matadero.
Ahí vamos. Y mañana vamos a comprender mejor. Si vienen, ¿está? Ahí vamos comprendiendo la palabra profética, porque te digo algo, yo te la hice sencillita, porque te fui explicando y fuimos mostrando ahí. La palabra profética hebrea es prolija, es precisa, pero es como un gran rompecabezas que hay que armar. Y a nosotros nos ayuda a saber que ya vino una vez y más o menos vemos que va a venir por segunda vez y lo vamos armando. Pero antes no era tan fácil. Pedro dice, el judío Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento, como una antorcha. Las antorchas iluminaban las calles antes, ¿no? Ahora tenemos luces eléctricas. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el Señor venga. Bien haces en estar ahí, pendiente de la palabra profética, como una antorcha que ilumina nuestros días hoy hasta que Él venga. Pero hay que comprender sus dos venidas. Si Dios quiere, y si ustedes vienen y yo vengo, si Dios quiere, vamos a seguir considerando la palabra profética y a partir de mañana vamos a comenzar a ver cómo se cumplió. Bueno, un poquito ya dijimos hoy. Pero vamos a ver cómo nació, cómo llegó a la Galilea, cómo fue rechazado. Y al ser rechazado fue a la cruz y llegó a ser Cordero de Dios para nuestra salvación. Y se fue elevado. Un día volverá para cumplir el resto. Ahí vamos, sí. No es fácil de entender, son libros largos, necesitamos mucho estudio. Pero cuando lo vamos armando, vamos entendiendo que es precisa y segura la profecía bíblica, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, y además es magnífica la persona del Señor. Cumplió todo hasta donde tenía que cumplir. Y lo pendiente está pendiente. Confío y entiendo y confío que va a cumplir toda la perfección en su segunda venida. Y entiendo que todo se está preparando en Medio Oriente. Te voy a contar algunas cosas, no ahora, ya nos pasamos de la hora. Los judíos están creciendo en su país, tienen a Jerusalén como capital, la defienden, tienen planes públicos, los anuncian públicamente de reconstruir el templo. O sea que todo esto está cercano, pero hay que comprenderlo bien, ¿de acuerdo? Gloria a Dios por su palabra y la bendita persona del Señor Jesucristo. Estate pendiente. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar pendientes, como una luz que brilla en estos tiempos oscuros hasta que Él regrese. Y es el mismo Pedro que nos dijo que esto se interpreta así. Una fue su venida para los sufrimientos y otra será su venida para las glorias venideras. Vendrá el esplendoroso Rey de Gloria, será juez, será rey. Amén. Continuamos mañana. Espero que te vayas gozoso, comprendiendo mejor la palabra profética bíblica y conociendo más y mejor al Señor, nuestro Señor. Amén. Oremos, cerrando esta noche. Muchas gracias, Dios, por esta noche, tu palabra profética que podemos ir interpretando. Es prolija, es precisa y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, que nos ilumina, la vamos comprendiendo. Gracias porque anunciaba y anuncia una persona magnífica, el Señor Jesús, que ya cumplió todo en su primera venida y cumplirá sin dudas todo lo que está de Él anunciado para su segunda venida. Qué bueno es comprenderlo, Señor. Qué consuelo y seguridad nos das. Gracias, a ti sea la gloria. Gracias por esta noche. Pedimos tu bendición, orando en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén.